¿Has sentido alguna vez como si el mundo se estuviera derrumbando a tu alrededor? Como si cada puerta que intentaste abrir estuviera cerrada con llave, cada camino que intentaste seguir estuviera bloqueado. Tal vez estés pasando por esto, justo ahora, un diagnóstico médico que te quitó el piso, una relación que se hizo pedazos cuando menos lo esperabas, o una crisis económica que parece no tener salida. Es como si en un instante todo lo que construiste con tanto esfuerzo se hubiera caído como un castillo de arena. Y en medio de esta tormenta surge esa pregunta dolorosa que muchos cristianos tienen miedo de admitir. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Se olvidó de mí? ¿Sus promesas siguen siendo válidas cuando mi vida está en ruinas? Sé exactamente cómo se siente. Esa sensación de abandono, la duda silenciosa que corroe tu fe en las horas de la madrugada, cuando nadie está viendo tus lágrimas. Esa angustia de mirar al cielo y encontrar solo silencio cuando más necesitas una respuesta. ¿Y si te dijera que existe una verdad espiritual poderosa que pocos cristianos comprenden plenamente? Una verdad que tiene el poder de sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Son principios que cuando los entiendes y los abrazas pueden transformar completamente tu experiencia en el Valle de las Sombras. En Isaías 54:10 encontramos una promesa extraordinaria, porque los montes se moverán y las colinas temblarán, pero mi amor por ti no se moverá, ni mi pacto de paz vacilará, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Este versículo revela algo profundo sobre el carácter de Dios, que incluso cuando las cosas más sólidas y permanentes de la tierra se mueven y cambian, el compromiso de Dios con nosotros permanece absolutamente inquebrantable. No es solo poesía optimista, es la promesa de un Dios que nunca se retracta de su palabra. Hoy voy a revelarte las 3 promesas que Dios nunca rompe, incluso cuando todo parece perdido. 3 anclas divinas que sostendrán tu alma sin importar las tormentas más feroces de la vida. Estas promesas han rescatado a hombres y mujeres de fe de los desiertos más terribles, de las tormentas más violentas, de las noches más oscuras del alma, y pueden transformar completamente la manera en que enfrentas tus propias luchas hoy. La tercera promesa en particular es frecuentemente malentendida, pero cuando realmente la comprendas, cambiará para siempre la forma en que ves los momentos más oscuros de tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir no es solo un mensaje más de inspiración, es una invitación para experimentar la inmutable fidelidad de Dios de una forma que quizás nunca hayas conocido antes. Un llamado a descubrir que, incluso cuando todo parece perdido, existe un Dios cuyas promesas permanecen más firmes que los cimientos de la tierra. Antes de continuar, detente un momento y reflexiona. Si Dios está usando este video para hablarte, ahora, ignorar este momento sería perder una conexión divina. Escribe en los comentarios: las promesas de Dios son inquebrantables, no como un acto sin propósito, sino como un acto de fe que activa el proceso espiritual que estamos iniciando aquí. Este mensaje ya te está alcanzando, pero ¿cuántas otras personas siguen en desesperación silenciosa creyendo que Dios las abandonó? Tu decisión de suscribirte al canal y darle like a este video en este preciso momento no es trivial. Es literalmente un instrumento en las manos de Dios para romper el ciclo de aislamiento espiritual de alguien que necesita desesperadamente escuchar que Dios todavía cumple sus promesas. Un clic que no te exige ningún esfuerzo puede transformar historias. Las promesas de Dios no son meras palabras de aliento espiritual o frases motivacionales. Son declaraciones del carácter inmutable del Creador del universo, cimientos inquebrantables sobre los cuales podemos construir nuestras vidas.
Desde las primeras páginas del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, la Biblia está llena de promesas divinas que sostuvieron a su pueblo a través de las tormentas más devastadoras de la vida. A lo largo de las Escrituras encontramos a un Dios que no solo hace promesas, sino que fundamenta su propia identidad en el cumplimiento de ellas. En Números 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso él dice y no hace, habla y no lo cumple? Este versículo revela una cualidad fundamental de Dios. Su palabra no es como la palabra humana, sujeta a cambios, olvido o ruptura. Cuando Dios promete, el cumplimiento es tan seguro como su propia existencia. Vemos esto vívidamente en la vida de Abraham, quien recibió una promesa aparentemente imposible, que sería padre de una gran nación, a pesar de su edad avanzada y la esterilidad de Sara. Durante 25 años, esa promesa permaneció sin cumplimiento visible. ¿Puedes imaginar la lucha interna, las noches de duda, tal vez hasta los momentos de desesperación? ¿Cuántas veces debe haber mirado al cielo estrellado, recordando la promesa divina: tan numerosa como las estrellas será tu descendencia, mientras sus ojos ardían con lágrimas de duda no pronunciadas? ¿Habré entendido mal? ¿Habré imaginado su voz? Sin embargo, como Romanos 4:20-21 nos dice, no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Al contrario, se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y en el tiempo perfecto de Dios, lo imposible sucedió. Isaac nació, la prueba viviente de que Dios mantiene sus promesas incluso cuando parecen imposibles. Moisés experimentó la fidelidad de las promesas divinas al conducir al pueblo de Israel fuera de Egipto. Frente al Mar Rojo, con un ejército furioso a sus espaldas, la situación parecía desesperada. Fue en ese momento crítico que la promesa de Dios en Éxodo 14:13-14 se manifestó: no teman, estén quietos y vean la salvación del Señor. El Señor peleará por ustedes y ustedes se quedarán callados. ¿Puedes sentir el corazón de Moisés acelerado, las palmas de las manos sudadas, el peso aplastante de la responsabilidad por miles de vidas? Y entonces el mar se abre, confirmación dramática de que las promesas de Dios permanecen firmes, incluso en las circunstancias más imposibles. Jesús, en su ministerio terrenal, reveló la naturaleza inalterable de las promesas divinas. En Mateo 24:35, Él declara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Contempla la magnitud de esta afirmación. Los planetas pueden desintegrarse, las estrellas pueden implosionar, el propio tejido del universo puede deshacerse, pero las promesas de Dios permanecerán intactas, inmutables, eternamente confiables. Y en Juan 14:27, Jesús ofrece una promesa que ha sostenido corazones heridos a través de los siglos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Nota la distinción crucial: no como el mundo la da. La paz del mundo es frágil, condicional, temporal. La paz de Cristo es sólida, incondicional, eterna, una promesa que permanece firme incluso cuando estallan bombas, cuando se reciben diagnósticos devastadores, cuando las relaciones se desmoronan. Sin embargo, debemos reconocer que confiar en las promesas de Dios no siempre es fácil. Cuando el médico dice terminal, cuando la cuenta bancaria dice en quiebra, cuando el esposo o la esposa dice se acabó, nuestros sentidos gritan que las promesas divinas son solo palabras bonitas, desconectadas de la brutal realidad que enfrentamos. ¿Estás en ese lugar ahora? Sintiendo el abismo entre lo que Dios prometió y lo que tus ojos ven, sintiendo que sus promesas son para todos, excepto para ti. No estás solo. David,
El hombre conforme al corazón de Dios clamó en el Salmo 13:1-2. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? Este no es solo el grito de un rey antiguo, es tu grito, ¿verdad? El dolor que sientes cuando la respuesta divina parece tardar, cuando el cielo parece silencioso mientras tu mundo se derrumba. Y es precisamente en estos momentos que las promesas de Dios revelan su verdadero poder, no como escudos que nos protegen del dolor, sino como anclas que nos mantienen firmes en medio de la tormenta. Como escribió el autor de Hebreos, porque tienen necesidad de perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Hebreos 10:36. La perseverancia no sería necesaria si las promesas siempre se cumplieran instantáneamente o de maneras fácilmente reconocibles. Es en la espera, en la oscuridad, en la aparente contradicción entre la promesa y la realidad, que nuestra fe se profundiza y nuestro conocimiento del corazón de Dios se expande. La próxima vez que te sientas ahogando en las circunstancias que contradicen las promesas divinas, haz como Pedro sobre las aguas tormentosas. No fijes tus ojos en las olas amenazadoras, sino en el rostro de aquel que prometió, porque las circunstancias son temporales, pero sus promesas son eternas. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que una promesa de Dios pareció completamente imposible en tu vida, solo para verla cumplirse de manera inexplicable? O tal vez estés en medio de esa espera ahora, equilibrándote precariamente entre la fe y la desesperación. Escribe en los comentarios: confío en las promesas, no en las circunstancias. Esta no es solo una frase motivacional, es una declaración de guerra contra las fuerzas que intentan robar tu paz y tu esperanza en las promesas infalibles de un Dios que nunca rompe su palabra. 1. La promesa de la fidelidad divina nunca falla. La primera promesa inquebrantable que Dios mantiene, incluso cuando todo parece perdido, es su fidelidad absoluta. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos hablando de un concepto abstracto o de una virtud ocasional. Estamos hablando de la esencia misma de quién es Él. Un Dios incapaz de romper sus promesas, incapaz de olvidar sus compromisos, incapaz por naturaleza de abandonarte a ti, a quien Él tanto ama. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos estas palabras extraordinarias, escritas en medio de los escombros humeantes de Jerusalén. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus bondades. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Contempla el contexto de esta declaración. El templo destruido, la ciudad en ruinas, el pueblo llevado al cautiverio. Y aún así, de entre las cenizas, surge esta increíble afirmación: grande es tu fidelidad. Ningún ejemplo bíblico ilustra más poderosamente esta verdad que la historia de Noé. Imagina el mundo que Noé conocía, un mundo tan saturado de maldad que la Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente el mal. Génesis 6:5. Un mundo condenado a la destrucción. Y en medio de ese caos moral y espiritual, Dios hace una promesa aparentemente imposible a Noé. Construye un arca, porque voy a enviar un diluvio que cubrirá hasta los montes más altos, pero tú y tu familia serán salvados. ¿Puedes sentir el peso de esa promesa? ¿Puedes imaginar las noches en que Noé debe haberse acostado, exhausto del trabajo del día, escuchando las burlas incesantes de sus vecinos? Ahí va el loco, construyendo un barco en medio del desierto. ¿Lluvia suficiente para cubrir montañas? Ha perdido completamente la cabeza.
Tal vez en sus momentos más solitarios, Noé haya susurrado sus dudas. Señor, ¿realmente escuché tu voz? ¿No estoy desperdiciando toda mi vida en un proyecto loco? Así como tú, Noé enfrentó el abismo entre la promesa divina y la realidad visible. Así como tal vez tú sientes ahora, él debió haber experimentado esos momentos de duda corrosiva cuando la burla era alta y la fe parecía tan frágil. 100 años, 120 años, década tras década de trabajo duro, basado solo en la promesa de un Dios que dijo que llovería en un mundo que nunca había conocido la lluvia. Y entonces, finalmente, en ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 7:13. Las nubes oscurecieron, las primeras gotas cayeron. Lo que antes era objeto de burla, ahora era la única esperanza de salvación. Y durante 40 días y 40 noches, mientras las aguas subían y el mundo que Noé conocía desaparecía bajo las olas, una familia permaneció segura dentro del arca, no por suerte, no por probabilidad estadística, sino por la fidelidad inquebrantable de un Dios que mantiene sus promesas. Cuando finalmente las aguas bajaron y Noé pisó tierra seca nuevamente, Dios estableció un pacto no solo con él, sino con toda la humanidad. Establezco mi pacto con ustedes. Nunca más será aniquilada toda carne por aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Y como señal de esta promesa, puso el arco iris en el cielo. Un recordatorio perpetuo, visible, colorido de la fidelidad divina. Piénsalo, cada vez que ves un arco iris, estás presenciando una señal de fidelidad divina que ha durado miles de años. Las tormentas siguen viniendo, las inundaciones locales todavía ocurren, pero el diluvio universal que cubrió toda la tierra nunca más ha sucedido. Porque Dios dijo que no sucedería, y Dios mantiene sus promesas. Josué experimentó esta misma fidelidad divina décadas después de que la nación de Israel vagara por el desierto. Al final de su vida, después de la conquista de Canaán, pudo declarar al pueblo: reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado ni una sola de todas las buenas palabras que el Señor su Dios habló sobre ustedes. Todas se han cumplido, ninguna de ellas ha fallado. Josué 23:14. Imagina el peso emocional de este momento. Un hombre anciano mirando hacia atrás en una vida de batallas, desafíos y victorias, capaz de decir con absoluta certeza: ni una sola promesa falló. No algunas promesas, no la mayoría de las promesas, sino cada palabra que Dios pronunció se cumplió exactamente como Él dijo. Tal vez hoy estés enfrentando circunstancias que parecen contradecir directamente las promesas que Dios te ha hecho. Esa promesa de sanación mientras los síntomas persisten. Esa promesa de restauración mientras la relación sigue rota. Esa promesa de provisión mientras las cuentas se acumulan. Miras a tu alrededor y como Noé, solo ves tierra seca sin ninguna señal de lluvia en el horizonte. En estos momentos, recuerda, la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias. No está limitada por lo que tus ojos pueden ver o por lo que tu mente puede comprender. La fidelidad de Dios trasciende el tiempo. Él ve el fin desde el principio. Lo que parece un retraso para ti es tiempo perfecto para Él. Lo que parece un no puede ser solo un todavía no. Como María y Marta, que enviaron mensaje a Jesús informando que Lázaro estaba enfermo, solo para verlo morir antes de que el Maestro llegara. Si hubieras estado aquí, Señor, nuestro hermano no habría muerto. ¿Te has sentido así? Si realmente me amaras, Dios, no habrías permitido esto. Pero la historia no terminó con la tumba. Terminó con Lázaro saliendo del sepulcro,
con vendas de muerte todavía pegadas a su cuerpo resucitado. Una demostración vívida de que a veces Dios permite que la situación empeore antes de revelar la plenitud de su fidelidad. La promesa de la fidelidad divina nos dice que, incluso cuando el mundo que conocíamos está siendo inundado, incluso cuando todo lo que amamos parece estar desapareciendo bajo las aguas, Dios está construyendo un arca. Incluso cuando el ser amado está en la tumba desde hace 4 días, Dios está en camino con resurrección en sus manos. Incluso cuando el futuro parece impenetrable, Dios ya está allí preparando el camino. ¿Has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Has mirado hacia atrás y visto cómo Él cumplió promesas que casi habías olvidado? O tal vez estás en ese momento en que la fidelidad divina parece más un concepto teológico que una realidad vivida. Escribe en los comentarios: su fidelidad permanece incluso en la tormenta. Este no es solo un comentario, es tu declaración de fe, tu reconocimiento de que, así como Noé, eliges confiar en la promesa, no en la apariencia, en la palabra de Dios, no en las circunstancias visibles. 2. La promesa de la provisión divina permanece firme en las mayores necesidades. La segunda promesa inquebrantable que Dios mantiene, incluso cuando todo parece perdido, es la de su provisión sobrenatural. Cuando hablamos de la provisión divina, no estamos hablando de abundancia casual en tiempos de prosperidad. Estamos hablando de suministro milagroso, precisamente cuando los recursos humanos se han agotado completamente, cuando el último grano de harina está siendo usado, cuando la última moneda ha sido gastada. En Filipenses 4:19, Pablo declara con absoluta confianza: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa la magnitud de esta promesa. No algunas necesidades, no la mayoría de las necesidades, sino todas las necesidades. Y el estándar de provisión no está basado en la economía fluctuante, en las tasas de interés o en tu historial crediticio. Está basado en las riquezas en gloria del propio Dios eterno. Ninguna historia bíblica ilustra más vívidamente esta promesa que el encuentro entre Elías y la viuda de Sarepta. Imagina la escena. Una sequía devastadora azota la tierra. 3 años sin lluvia transformaron campos fértiles en desiertos áridos. El hambre es generalizada y la muerte acecha en cada esquina. En la pequeña ciudad de Sarepta, una viuda recoge palitos, no para preparar un banquete, sino para cocinar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Puedes sentir el peso aplastante de la desesperanza en sus hombros encorvados, el dolor desgarrador de una madre que sabe que no puede salvar a su hijo del hambre. Tal vez ella susurró en lágrimas silenciosas aquella mañana: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás cuando más te necesitamos? ¿Cómo permites que un niño inocente sufra así? Así como tal vez sientes ahora, ella estaba en el punto donde todas las opciones humanas se habían agotado. Así como tú, ella enfrentaba un futuro que parecía ofrecer solo dolor y pérdida. La desesperación no era solo una emoción pasajera, era una realidad diaria, un compañero constante. Y entonces aparece Elías, un extraño, pidiendo no solo agua, ya bastante escasa, sino también pan. La respuesta de la viuda revela la profundidad de su desesperación. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, no tengo ni un pan. Solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos pocos palitos para llevar a casa y preparar una comida para mí y mi hijo, para que comamos y después muramos. Primera Reyes 17:12. ¿Has estado en este lugar
En el punto donde tus recursos están tan agotados que estás planeando tu último movimiento antes de rendirte por completo. Donde la provisión divina no parece solo distante, sino completamente ausente. La respuesta de Elías a la viuda es extraordinaria. No tengas miedo, ve a casa y haz lo que dijiste, pero primero hazme un pequeño pan para mí y después haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. Primero Reyes 17, 13, 14. Imagina el conflicto interno de esta madre. Los pocos ingredientes que separaban a su hijo de la muerte, y este profeta pidiéndole que los usara para hacerle pan a él primero. Todas las emociones humanas naturales, indignación, protección maternal, instinto de supervivencia, deben haber gritado contra esta solicitud aparentemente egoísta. Sin embargo, algo en la promesa tocó su corazón. Tal vez fue la mirada en los ojos de Elías, esa certeza inquebrantable. Tal vez fue un susurro del Espíritu Santo en su espíritu. Cualquiera que haya sido la razón, ella tomó la decisión que lo cambiaría todo. Eligió creer en la promesa, incluso cuando todas las evidencias visibles la contradecían. Ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron ella, él y su casa durante muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Primera Reyes 17, 15, 16. Trata de sentir lo que debe haber sido aquel primer día después de hacer el pan para Elías. Ese momento de nerviosismo al volver a la tinaja de harina, esperando encontrarla vacía, solo para descubrir que todavía había harina suficiente para un día más. La incredulidad mezclada con esperanza. El segundo día, verificando nuevamente la tinaja, tal vez temiendo que el milagro hubiera sido temporal. El tercer día, comenzando a creer que algo verdaderamente sobrenatural estaba ocurriendo. Y así continuó, día tras día. No un gran suministro milagroso todo de una vez, sino provisión diaria, constante, fiel, harina suficiente y aceite suficiente para cada día, hasta que la lluvia finalmente volvió a la tierra. Fue una lección diaria sobre confiar en las promesas de Dios, no en los recursos visibles. Fue durante aquellos días de milagro diario que algo aún más extraordinario sucedió. El hijo de la viuda enfermó y murió. En su desesperación ella clamó a Elías: ¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi pecado y matar a mi hijo? Primero Reyes 17, 18. El dolor, la confusión, la sensación de traición. Conoces estos sentimientos, ¿verdad? Esos momentos en que Dios parece dar con una mano y quitar con la otra. Cuando la provisión en un área es eclipsada por la pérdida en otra. Pero el mismo Dios que proveyó harina y aceite no había terminado de demostrar su poder. A través de Elías, el niño fue resucitado. La provisión de Dios fue más allá del sustento básico para restaurar lo que parecía permanentemente perdido. Jesús continuó este patrón divino con la multiplicación de los panes y los peces. Confrontado con una multitud hambrienta y solo 5 panes y 2 peces, los discípulos vieron solo escasez. Despídelos, sugirieron, incapaces de imaginar cómo tan pocos recursos podrían hacer alguna diferencia. Pero en las manos de Jesús, lo imposible se volvió no solo posible, sino abundante. Todos comieron y quedaron satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Mateo 14:20. Nota el detalle importante, no solo lo suficiente, sino abundancia. No solo necesidades básicas atendidas, sino canastas rebosando con sobras.
Tal vez hoy estés enfrentando un déficit que parece imposible, financiero, emocional, relacional, espiritual. Tal vez estés recogiendo los últimos palitos de esperanza, preparándote para una última comida antes de rendirte por completo. Las cuentas superan los ingresos, el diagnóstico parece definitivo, la relación parece irreparable. Es precisamente en estos momentos, cuando nuestros recursos se agotan, que la promesa de la provisión divina brilla más intensamente. Tal vez no veas la tinaja llena de harina de una sola vez. Tal vez sea solo lo suficiente para hoy, con la promesa de más mañana, pero la provisión vendrá, porque Dios prometió suplir y Dios mantiene sus promesas. Como Jorge Müller, el gran hombre de fe que cuidó de miles de huérfanos en la Inglaterra del siglo XIX, descubrió repetidamente: hubo momentos en que los niños se sentaban a la mesa sin ningún alimento en la despensa, y Müller los conducía en oración de agradecimiento por la comida que Dios enviaría. Invariablemente, antes de que terminaran de orar, golpes en la puerta anunciaban la llegada inesperada de provisiones. No era coincidencia, era la manifestación de la promesa de la provisión divina. El Dios que alimentó a Israel con maná en el desierto, que llenó la tinaja de la viuda con aceite, que multiplicó panes y peces en las manos de Jesús, todavía provee hoy para sus hijos. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que Dios proveyó exactamente lo que necesitabas, precisamente cuando todos los recursos humanos se agotaron? O tal vez estés en ese lugar ahora, mirando la última medida de harina en la tinaja, inseguro sobre el mañana. Escribe en los comentarios: su provisión llega cuando más la necesito. Esta no es solo una afirmación, es tu declaración de confianza en el Dios que nunca dejó a sus hijos sin lo que necesitan, y no comenzará contigo. 3. La promesa de la presencia divina nunca nos abandona en la soledad o en el sufrimiento. La tercera promesa inquebrantable que Dios mantiene, incluso cuando todo parece perdido, es la de su presencia constante. Esta no es una promesa de exención del sufrimiento o de la soledad, sino la garantía de que jamás enfrentaremos esos momentos solos. Es la certeza de que el mismo Creador del universo está con nosotros, especialmente en las horas más oscuras. En Hebreos 13:5 encontramos una de las promesas más poderosas de las Escrituras: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. En el texto original griego, esta promesa contiene un énfasis extraordinario, una doble negativa que podríamos traducir como jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia te dejaré. Nunca, nunca, nunca te abandonaré. Es como si Dios estuviera subrayando, destacando y poniendo en mayúsculas su determinación de estar presente en cada momento de nuestro camino. Daniel experimentó esta promesa de la forma más literal y terrible posible, en el foso de los leones. Imagina esa escena: un hombre anciano, solo, arrojado en un foso con fieras hambrientas, la oscuridad de la noche envolviendo todo, los sonidos aterradores, el gruñido bajo, el olor de depredadores, la certeza de que la muerte es inevitable. ¿Cómo te sentirías? El corazón de Daniel probablemente latía tan fuerte que parecía querer saltar de su pecho. La boca seca, cada sentido en alerta máxima. En su mente quizás se repasaron todas sus oraciones fieles, 3 veces al día, de rodillas mirando hacia Jerusalén. ¿Fue por esto, Señor? ¿Fue por serte fiel que termino así, abandonado a las fieras, cuando ya mis cabellos están grises? Así como quizás tú hayas sentido, Daniel enfrentaba lo que parecía ser la ausencia divina en el momento de mayor necesidad. Así como tal vez estés experimentando ahora,
Él estaba en un lugar donde el peligro no era solo inminente, era inmediato, respirando en su rostro. Pero en las primeras horas de la mañana, cuando el rey angustiado corrió hacia el foso, listo para lamentar la pérdida de su consejero más confiable, la voz de Daniel lo sorprendió. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque fui considerado inocente ante Dios. Daniel 6:22. Trata de imaginar lo que Daniel experimentó aquella noche. Los leones acercándose, tal vez incluso oliéndolo, circulando como hacen los depredadores. Y luego, de forma inexplicable, acostándose mansamente a su alrededor. Quizás Daniel vio al ángel, quizás solo sintió una presencia protectora. Pero en aquel foso oscuro, rodeado por fieras que deberían haberlo devorado en segundos, no estaba solo. La presencia de Dios estaba allí, tan real como los propios leones. Fue en el lugar que debería haber sido su tumba donde Daniel experimentó una de las más extraordinarias manifestaciones de la presencia divina. Fue en el momento cuando toda esperanza humana se había agotado que el poder protector de Dios brilló más intensamente. Fue en la noche más oscura que la luz divina se volvió más visible. Siglos después, Pablo y Silas se encontraron en 1900, una situación igualmente desesperada, lanzados en la prisión interior, pies sujetos en el cepo, espaldas sangrando por los azotes severos que habían recibido. A medianoche, el momento más oscuro, no estaban lamentando su suerte, estaban cantando himnos, orando, alabando a Dios. Podemos solo imaginar la conversación que debe haber ocurrido entre ellos en aquella celda oscura y fétida. Tal vez Pablo haya dicho: Silas, ¿recuerdas la visión que tuve? El hombre de Macedonia pidiendo: ven y ayúdanos. Es así como Dios nos ayuda a ayudarlos, con prisión y azotes. Y quizás Silas haya respondido: no entiendo cómo, pero sé que Él está aquí con nosotros, incluso en esta celda. Y entonces, en el momento más improbable, de repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La presencia de Dios se manifestó tan poderosamente que no solo Pablo y Silas fueron liberados, sino que el carcelero y toda su familia fueron salvados. Esta es la naturaleza de la promesa de la presencia divina. No necesariamente una liberación inmediata del sufrimiento, sino la garantía de que en medio del dolor, Dios está allí, trabajando, transformando, redimiendo de maneras que frecuentemente sobrepasan nuestra comprensión inmediata. Tal vez estés en tu propia versión del foso de los leones o de la prisión interior en este momento. Tal vez el diagnóstico médico ha sido devastador. Tal vez la relación que valorabas se ha hecho pedazos irremediablemente. Tal vez el empleo que garantizaba tu estabilidad ha terminado sin previo aviso, y la noche parece más oscura que nunca. Es precisamente en esos momentos que la promesa de la presencia divina se vuelve más preciosa. Como David descubrió y expresó tan hermosamente en el Salmo 23:4, aun cuando camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nota el cambio sutil pero profundo en este salmo. David comienza hablando sobre Dios en tercera persona. El Señor es mi pastor. Pero cuando llega al valle de la sombra de muerte, el lenguaje cambia a segunda persona. Porque tú estás conmigo. En el momento más sombrío, la presencia de Dios no es un concepto teológico distante, sino una realidad íntima y personal. En su agonía en Getsemaní, incluso Jesús buscó esta presencia.
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. En su momento de mayor angustia, él se volvió hacia la presencia del Padre, no para escapar del sufrimiento, sino para encontrar fuerza para enfrentarlo. Esto es lo que la promesa de la presencia divina nos ofrece. No un camino alrededor del valle, sino un compañero para caminar con nosotros a través de él. No la ausencia de tormentas, sino un ancla durante ellas. No la eliminación de los fosos de leones de nuestra vida, sino la presencia de un domador de leones en cada foso. Como el escritor del libro de Hebreos nos recuerda, Dios mismo dijo, «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré». Así podemos decir con confianza, «El Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Hebreos 13:5-6. Uno de los aspectos más extraordinarios de esta promesa es su incondicionalidad. No dice, «Nunca te dejaré mientras seas fiel», o «Nunca te abandonaré si tu fe es suficientemente fuerte». Es una declaración absoluta, basada en el carácter inmutable de Dios, no en el desempeño humano. José descubrió esto en las profundidades de un pozo, vendido como esclavo por sus propios hermanos y después injustamente lanzado en una prisión egipcia, años y años de aparente abandono. Pero la Escritura nos dice, el Señor estaba con José. Génesis 39:2-21, tanto en la casa de Potifar como en la prisión. Y al final de su increíble jornada, José pudo decir a los hermanos que lo traicionaron. Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Este es el poder transformador de la presencia divina. Reescribe nuestra narrativa. Lo que parece abandono se revela como preparación. Lo que parece derrota se convierte en el escenario para la mayor victoria. Lo que parece el fin de la historia es apenas el escenario para el más sorprendente giro que Dios está orquestando. ¿Has experimentado esos momentos cuando, en retrospectiva, pudiste ver claramente que Dios estaba presente incluso cuando parecía ausente? O tal vez estés ahora en medio del valle, todavía incapaz de ver el propósito o sentir la presencia. Como escribió la poeta cristiana Annie Johnson Flint, Él no te lleva a ningún lugar sin ir contigo también, y pasar por lo que tú pasas, y cargar lo que tú cargas. Esta es la esencia de la promesa de la presencia divina. No ser librados del valle, sino nunca caminar solos a través de él. Escribe en los comentarios, su presencia es mi garantía. Esta no es solo una frase bonita, es una declaración de confianza en la promesa más personal y preciosa que Dios ha hecho. Estar con nosotros, siempre, especialmente cuando todo parece perdido. A lo largo de esta jornada, hemos explorado 3 promesas divinas que permanecen inquebrantables, incluso cuando nuestro mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Estas no son promesas triviales o condicionales, son anclas espirituales firmadas en el propio carácter de Dios, garantías que han sostenido a los hijos de Dios a través de las tormentas más devastadoras de la vida. ¿Qué tienen en común estas 3 promesas? Fidelidad, provisión y presencia. Todas están basadas no en nuestro merecimiento, sino en el carácter inmutable de Dios. Todas se vuelven más preciosas precisamente cuando las circunstancias sugieren que fueron rotas. Y todas han sostenido a los hijos de Dios a través de los siglos, desde los patriarcas bíblicos hasta los cristianos contemporáneos. Tal vez estés en un lugar ahora donde una o todas estas promesas parecen distantes. Tal vez la fidelidad de Dios parezca cuestionable cuando la promesa por la que has esperado continúa sin cumplirse. Tal vez la provisión divina parezca un concepto teórico mientras las cuentas se acumulan sin solución a la vista.
Tal vez la presencia de Dios parezca una noción abstracta, mientras la soledad y el sufrimiento persisten. Es precisamente para estos momentos que estas promesas fueron dadas, no para tiempos de abundancia y claridad, cuando confiar es fácil, sino para los valles oscuros, cuando cada paso requiere fe deliberada. Como Habacuc valientemente declaró: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean arrebatadas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Esta es la esencia de la confianza en las promesas divinas, no negar la realidad de las circunstancias desafiantes, sino elegir creer que más allá de ellas, por encima de ellas, a través de ellas, Dios está trabajando para cumplir su palabra. Como José descubrió después de años de sufrimiento aparentemente sin sentido: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. A medida que concluimos esta exploración de las promesas infalibles de Dios, quiero invitarte a una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentas hoy. Y si las circunstancias que parecen contradecir las promesas divinas fueran en realidad el escenario que Dios está preparando para su más extraordinaria manifestación, y si, como Job, el momento actual de sufrimiento fuera solo un capítulo en una historia mucho mayor de restauración y revelación. Las promesas de Dios no son meros deseos piadosos. Son declaraciones de una realidad más fundamental que cualquier circunstancia visible. Son anclas que sostienen nuestra alma cuando las tormentas amenazan con hundirnos. Son faros que brillan más intensamente cuanto más oscura se vuelve la noche. Ahora vamos a prepararnos para un momento especial de oración, llevando nuestros propios desafíos y luchas a la luz de estas tres promesas infalibles, pidiendo a Dios que fortalezca nuestra capacidad de confiar en Él, incluso especialmente cuando todo parece perdido. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en esta jornada a través de las promesas infalibles de Dios. Tu persistencia en acompañar este mensaje revela un corazón genuinamente hambriento de verdades que sostienen cuando todo lo demás falla. El hecho de que estés aquí, especialmente si estás pasando por momentos desafiantes, demuestra un valor espiritual que honra a Dios. A lo largo de este mensaje, hemos explorado tres promesas que permanecen firmes independientemente de las circunstancias. La fidelidad absoluta de Dios, su provisión sobrenatural y su presencia constante. Estas no son solo conceptos teológicos abstractos, sino anclas reales para tu vida cotidiana. Verdades que tienen el poder de sostenerte a través de las más terribles tormentas. Pero ahora quiero invitarte a una transformación profunda de perspectiva. Muchas veces vemos las promesas de Dios como un tipo de póliza de seguro espiritual, algo a lo que recurrimos cuando los tiempos se ponen difíciles. Sin embargo, son mucho más. Son revelaciones del propio carácter de Dios, manifestaciones de quién es Él, no solo de lo que hace. Cuando abrazamos esta verdad, algo revolucionario sucede. Dejamos de aferrarnos desesperadamente a las promesas y comenzamos a conocer íntimamente al prometedor. Y es en esta relación personal con el Dios que hace y cumple promesas que encontramos no solo alivio para nuestras circunstancias, sino propósito en medio de ellas. Tal vez estés en un lugar donde las promesas divinas parecen distantes o incluso vacías. Tal vez has estado esperando tanto tiempo que la duda ha comenzado a corroer tu esperanza. Como María y Marta, quizás estés pensando: Señor, si hubieras estado aquí. Como Job, tal vez estés cuestionando por qué el sufrimiento persiste a pesar de tu fidelidad.
En este momento quiero invitarte a traer esos sentimientos honestos, esas luchas reales, esas dudas dolorosas a un encuentro con el Dios que no solo hace promesas, sino que es la promesa. Vamos juntos a acercarnos al trono de la gracia con valentía, llevando nuestras heridas y esperanzas a aquel que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Quiero invitarte a orar conmigo. Si es posible, encuentra un lugar tranquilo, libre de distracciones. Cierra tus ojos y abre tu corazón para este momento sagrado de conexión con el Dios, cuyas promesas son inquebrantables. Padre Celestial, comenzamos este momento reconociendo quién eres tú, el Dios que mantiene sus promesas, el Dios incapaz de mentir, el Dios cuya fidelidad alcanza los cielos y cuya constancia es más firme que los cimientos de la tierra. Antes de presentar nuestras peticiones, queremos declarar nuestra alabanza a tu carácter inmutable, a tu naturaleza absolutamente confiable. Reconocemos, Señor, que muchos de nosotros llegamos a este momento cargando pesados fardos. Algunos enfrentan diagnósticos que los médicos llaman terminales. Otros están viendo relaciones preciosas desintegrarse ante sus ojos. Muchos luchan con crisis financieras que parecen no tener solución. Hay quienes cargan el peso aplastante de la depresión, la ansiedad, la soledad. En medio de estas dolorosas realidades, tus promesas a veces parecen distantes, incluso imposibles. Como Noé mirando un cielo sin nubes después de décadas construyendo un arca, como Abraham contemplando su cuerpo envejecido mientras la promesa de un hijo parecía cada vez más improbable, como Daniel enfrentando leones hambrientos en la oscuridad de aquel foso, nosotros también enfrentamos momentos donde la distancia entre tu promesa y nuestra realidad parece insalvable. Y sin embargo, Padre, elegimos en este momento creer en tu fidelidad inquebrantable. No porque las señales sean visibles, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú eres quien dices ser. Así como Noé continuó martillando mientras los vecinos se burlaban, como Abraham siguió esperando cuando toda esperanza humana se había agotado, como Daniel siguió orando con las ventanas abiertas, aún sabiendo el precio que pagaría. Nosotros también elegimos confiar en ti, especialmente cuando todo parece perdido. Señor, para aquellos que luchan con necesidades aparentemente imposibles, recordamos tu promesa de provisión. Como la viuda de Sarepta que encontró harina y aceite renovados cada mañana, como la multitud que comió hasta saciarse con solo 5 panes y 2 peces, creemos que tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas. En gloria, para aquellos que se sienten completamente solos, incluso rodeados de personas, para aquellos cuyas noches parecen interminables y cuyas lágrimas son su alimento día y noche, declaramos tu promesa de presencia constante. Como estuviste con Daniel en el foso de los leones, como estuviste con Pablo y Silas en la prisión, como prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, creemos que tú estás presente en este exacto momento, no como un espectador distante de nuestro sufrimiento, sino como un Padre amoroso que siente nuestros dolores más profundamente que nosotros mismos. Señor, para áreas específicas donde la espera ha sido larga y dolorosa, donde las promesas parecen haber caído, en el olvido pedimos una renovación de la esperanza. No una esperanza basada en deseos vagos, sino firmada en tu naturaleza inmutable. Ayúdanos a ver que el retraso no es negación, que el silencio no es ausencia, que el tiempo de espera no es tiempo desperdiciado, sino el propio taller donde nuestra fe está siendo forjada y refinada. Para aquellos que luchan con enfermedades físicas que los médicos han declarado incurables, recordamos que tú
Eres el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Para aquellos que enfrentan montañas financieras aparentemente insuperables, recordamos que tú eres el Dios que alimentó a miles con la merienda de un niño. Para aquellos cuyos corazones están rotos por traición o abandono, recordamos que tú eres el Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, en los momentos en que tus promesas parecen tardar, cuando la noche se prolonga y el amanecer parece no llegar nunca, ayúdanos a recordar que jamás has perdido el control, que jamás te has retrasado en una sola promesa, que tu tiempo perfecto es parte de tu plan perfecto. Como el salmista pedimos, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119:49. Agradecemos porque incluso antes de ver el cumplimiento visible de tus promesas, podemos descansar en la certeza de que el Dios que prometió es fiel. Agradecemos porque ni una sola palabra de todo lo que prometiste jamás volverá vacía. Agradecemos porque, como declaró Josué al final de su vida, no falló ni una sola de todas las buenas promesas que hiciste. Y ahora, Padre, mientras caminamos hacia el futuro con sus incertidumbres y desafíos, pedimos que estas 3 promesas, tu fidelidad infalible, tu provisión sobrenatural y tu presencia constante, sean anclas reales para nuestra alma. No solo conceptos teológicos, sino experiencias vivas y diarias en nuestro caminar contigo. Que seamos como Habacuc, capaces de declarar: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Que nuestra confianza en tus promesas no esté basada en lo que vemos, sino en quien sabemos que tú eres. Señor, para aquella persona que está al borde de la desesperación, que está a punto de rendirse y dejar de creer que tú puedes o quieres cumplir tus promesas en su vida, pedimos un toque especial en este momento, una confirmación sobrenatural, un susurro divino en su espíritu, una manifestación tangible de tu presencia que renueve su esperanza y le recuerde que el Dios que creó el universo con su palabra mantiene cada promesa que ha hecho. En el nombre de Jesús, aquel que es el sí y el amén de todas tus promesas, oramos con gratitud y expectativa. Amén. Al concluir este tiempo juntos, quiero animarte a llevar estas verdades más allá de este momento. Las promesas que hemos explorado no son solo para consuelo emocional temporal, son anclas para tu vida diaria, luces para los caminos oscuros, fundamentos sobre los cuales puedes construir una vida de fe auténtica e inquebrantable. Espero, sinceramente, que este mensaje haya encendido una nueva esperanza en tu corazón, especialmente si estás enfrentando circunstancias que parecen contradecir directamente las promesas de Dios. Recuerda, la fidelidad de Dios no depende de las apariencias. Su provisión no está limitada por los recursos visibles. Su presencia no disminuye por la intensidad de tu sufrimiento. Me gustaría pedirte que compartas este mensaje con al menos 2 o 3 personas que conozcas que están luchando para confiar en las promesas divinas durante tiempos difíciles. Tal vez alguien enfrentando un diagnóstico médico aterrador, una crisis financiera aparentemente sin solución, o el dolor de una relación hecha pedazos. Tu simple acto de compartir puede ser el instrumento que Dios usará para renovar la esperanza de alguien que está al borde de la desesperación. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir regularmente contenidos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a mantener tus ojos fijos no en las circunstancias, sino en el Dios que controla todas las circunstancias.
Que el Señor de la fidelidad infalible, el Dios de la provisión sobrenatural y el Padre de la presencia constante, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que sus promesas sean más reales para ti que cualquier circunstancia visible, y que experimentes, incluso en los valles más oscuros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene no de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de aquel que calma las tormentas. Que Dios te bendiga.